La realidad nacional. Con análisis periodístico profesional. Los temas de país abordados con profundidad y credibilidad. Esto y más es su programa de opinión, Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López presenta este miércoles 25, en exclusiva, al excomandante guerrillero y consultor en conflictos internacionales, Joaquín Villalobos, quien expondrá su visión sobre la realidad política, económica y social de nuestro país. No se lo pierda, este miércoles 25 en Diálogo con Ernesto López, por Cadena Megavisión AM, canales 15, 19 y 21. Bienvenidos a Cadena Megavisión, canales 15, 19 y 21, cubriendo todo el territorio nacional. El pasado fin de semana, Arena denunció en el marco de su 32ª Asamblea General la posibilidad de estar fraguándose un fraude para los comicios de 2014. Cierto o no, la duda queda en el espectro político y conlleva a pensar si es válida o no la acusación sobre hechos coyunturales como las diferencias entre el magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Walter Araujo, y el partido de derecha. Hoy tenemos la visita del candidato a la vicepresidencia de Arena, René Portillo Cuadra, con quien vamos a hacer un análisis sobre este tema y otros aspectos de la carrera electoral que, por cierto, ayer inició oficialmente. Temas muy interesantes de país, acompaña. Abiertamente se ha conocido por las redes sociales y por los medios de comunicación que la fiscal electoral fue candidata del partido oficial. Cuando uno analiza las facultades constitucionales del señor fiscal general de la República y de sus agentes auxiliares, son los garantes de un proceso, son los garantes de la legalidad y de la constitucionalidad, en este caso de un proceso electoral. Pero si esta persona milita activamente y es parte de la estructura activa del FMLN, la pregunta es, no el partido Arena, los salvadoreños tienen garantizado la tutela efectiva de su derecho al voto a través de una estructura partidaria enquistada en una institución que por vocación debe de ser imparcial. Esa es una pregunta que hay que contestarse, y el llamado entonces es para el señor fiscal general de la República, para que él desde sus facultades legales pueda remover a la fiscal electoral y se pueda nombrar a una persona que le garantice a los salvadoreños una tutela y una vigilancia efectiva del proceso. ¿Qué tipo de pruebas tienen con relación al caso de esta polémica, supuestamente por afinidad que tenga la fiscal electoral con el FMLN? En el tema de la recusación del magistrado Walter Araujo. No se trata de una situación eminentemente partidaria, se trata de una situación en la cual lo que se encuentra el riesgo es la imparcialidad de un juez electoral, el ataque sistemático en contra de la dirigencia del partido y en algunas redes sociales en contra del mismo partido como instituto. En ese sentido, la resolución del Tribunal Supremo Electoral únicamente se orientó a decir que como no había convocatoria a elecciones y que como el candidato no estaba legalmente inscrito ante el Tribunal Supremo Electoral, que no podía resolver absolutamente nada. Estuve atento al desarrollo de la anunciación que se hacía sobre el tema del inicio de la, digamos, de la apertura de inscripción de candidatos a la presidencia. El día de ayer en el acto no estuvo. No, incluso yo no lo vi en la mesa donde debió haber estado. No sé si tú te diste cuenta, estuvo acá en el programa la semana pasada, si no mal lo recuerdo, y decía que el 23 él tomaría la decisión de continuar o no continuar al frente dentro del Tribunal Supremo Electoral. Lo que él diga o deje de decir, pues, para nosotros no tiene relevancia. ¿En qué medida cabe algunos otros argumentos que históricamente también recogemos de situaciones como esta que ahora Arena está viviendo con respecto al Tribunal Supremo Electoral? Porque yo recuerdo que en el pasado, cuando Arena tenía el control de la presidencia, del fiscal electoral y de otros estamentos dentro de la estructura del colegio electoral, el FMLN también decía lo mismo, y el argumento de Arena era: no puede haber fraude, nosotros garantizamos un proceso limpio. ¿Cuál es la diferencia entre aquella denuncia y esta denuncia actual? La diferencia sustancial, Ernesto, es que los procesos democráticos tienen que ir avanzando. Nuestra consolidación de la democracia debe de ir avanzando.
Y si ese fuera el argumento para no corregir este tipo de errores, entonces trasladémonos al pasado. Cuando el FMLN denunciaba que había fraude, Arena decía que era imposible que haya fraude, pero porque Arena obviamente tenía el control y lamentablemente, digamos, y lo voy a decir así un poco intempestivamente, tenemos a un Tribunal Supremo Electoral que obviamente requiere de una reingeniería, ¿verdad? De una profunda metamorfosis que lo conlleve a poder, digamos, a crear funciones diferentes a las que tiene concentradas hoy en día. Pero bueno, ese es digamos, otro punto. Lo que yo quiero llegar es... Pero no es otro punto, al contrario, yo sí destacaría lo que tú estás mencionando. Lo destacaría en términos no solo de la composición del Tribunal Supremo Electoral, sino de la composición actual. Porque cuando la Constitución te dice que los 3 partidos mayoritarios integrarán el Tribunal Supremo Electoral y que se integrará con 2 magistrados propuestos por la Corte Suprema de Justicia, el espíritu de los acuerdos de paz en el caso de la reforma constitucional del Tribunal Supremo, lo que está planteando es que hubiera un equilibrio, un freno y contrapeso entre los partidos políticos y un balance entre la Corte Suprema de Justicia como uno de los órganos del Estado que garantizaría ese equilibrio. El tema de la contratación de una empresa para la transmisión de datos. Se hizo un proceso licitatorio en el cual participaron originalmente 11 empresas, de las cuales solamente 2 retiraron las bases de licitación y 2 han entrado al proceso licitatorio. Está comprobado, y ahora que tú tienes tu computadora, tú puedes verificar que si digitas el nombre de cualquiera de las 2 empresas ahí en internet, aparece una cantidad de señalamientos a estas empresas en los procesos electorales donde ellos han participado, que lo menos que podemos hacer como instituto político y como candidatos es llamar a la reflexión sobre la transparencia del proceso electoral. El señor Joaquín Villalobos, articulista de varios periódicos en el mundo, escribió recientemente el artículo ¿Cómo y quiénes arruinaron al país? ¿Qué piensas de la visión que tiene Joaquín Villalobos respecto al país? Mira, El Salvador, nuestro querido país, yo pienso que no está en este momento para hacer diagnósticos, sino para hacer propuestas. Diagnósticos y lecturas del pasado, existen una cantidad de documentos impresionantes, muy buenos, pero que nos hemos quedado solamente en el diagnóstico y no hemos entrado a las propuestas. Si nosotros como sociedad política, como sociedad civil, nos quedamos encerrados en esa burbuja de analizar el pasado y de buscar culpables, simple y sencillamente no vamos a avanzar como país. El 90% de las escuelas en nuestro país fueron construidas en los gobiernos militares. Arena en su gobierno le dio mantenimiento a las escuelas, pero es que ahora no hay ni mantenimiento. Hay un olvido total de la infraestructura educativa. Mira, nosotros con el doctor Norman Quijano hemos llegado a municipios en donde hay escuelas que funcionan con plásticos, con láminas, detenidas con varas de bambú, en predios que son de personas que los prestan para que funcionen las escuelas. Tienes razón, Joaquín Villalobos, con este planteamiento. En ese sentido, lo que nosotros vamos a hacer es precisamente desafiar ese tipo de brechas históricas que no se han cubierto. Solo imagínate tú, y lo voy a decir claramente, cuando nosotros hablamos de la pertinencia de la educación, no solamente tenemos que hablar de los programas de estudio, sino de la metodología de aprendizaje. ¿Tú crees que Arena, de ganar el poder, se presentaría con un nuevo matiz, más renovada, un poquito más, digamos, consciente de superar todos aquellos errores que a lo mejor en el pasado, de esa época histórica de la que tú hablas, tiene también su responsabilidad? No solo lo creo, estoy seguro que lo vamos a hacer, porque esa es la apuesta que el doctor Norman Quijano ha planteado. Él quiere ser recordado como un presidente que le apostó a la educación y a la formación del capital humano. ¿Será que él, como tú dices, que el doctor Norman Quijano tendrá esa capacidad de revertir
y cambiar esa percepción en estos grupos élites de poder que habla Joaquín Villalobos en este artículo? Mira, es que lo que pasa es que el tema de fondo acá es, no se lo vemos sobre la base de cambiar o no cambiar la percepción de Joaquín, sino sobre la base de cambiar la estructura sobre la cual nos está llevando este país en este momento. Y te voy a citar otro ejemplo que nos permite ilustrar con franqueza el caso. Hay un candidato a la presidencia que ya fue presidente. ¿Cómo se pararía en una plaza pública este candidato a decirles les voy a dar educación de calidad si él tuvo su oportunidad y no lo hizo? ¿Cómo se pararía en una plaza pública el candidato a la presidencia, que es actual vicepresidente y que fue 2 años y medio ministro de Educación, a decirle a la población le voy a dar educación de calidad, le prometo que le voy a dar educación pertinente, si él fue ministro de Educación, si es vicepresidente y no lo hizo? Si es que realmente la única fórmula presidencial que no ha gobernado nuestro país de los competidores es el doctor Norman Quijano y tu servidor. Insisto, tendrán la capacidad de lograr convencer a esa élite salvadoreña que describe Joaquín Villalobos en este artículo, que se ha resistido precisamente a lograr una transformación del país comparado con Costa Rica. Un alto funcionario, no voy a decir el cargo, a un alto o altísimo funcionario de este Ministerio de Educación se le preguntó por qué es que el partido oficial, el actual partido oficial, no le apostaba a enseñar en serio idioma inglés a nivel de primaria y a nivel de educación media. Y la respuesta que dio el altísimo funcionario de este gobierno es que no se necesitaba hablar inglés en El Salvador, que lo que se necesitaba es hablar náhuatl. Fíjate la visión que tiene un funcionario. Y entonces la pregunta era obligada. Y le preguntamos, ¿y por qué cree usted que deben de hablar náhuatl y no inglés? ¿Y sabes cuál fue la respuesta? Dijo, es que ese es el idioma del imperialismo yanqui. Por Dios, imagínate una respuesta de ese calibre. En 4 años hemos tenido 2 ministros de educación y que ahora se trata de lanzar un proyecto que se llama Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno, cuando lo que necesita nuestro país es un ministro a tiempo completo que respire educación los 365 días del año para darle capacidad de gerenciamiento a la educación de nuestro país. Eso es lo que no tenemos. Este gobierno administra el presupuesto más alto de toda la historia de El Salvador. 4.500 millones de dólares a disposición del gobierno, más 3.000 millones de dólares en préstamos. Es decir, cuando uno analiza, por ejemplo, el tema de educación, tiene 820 millones de dólares el Ministerio de Educación solo para el presupuesto del 2013. Entonces, este no es un tema necesariamente de dónde van a sacar los fondos, sino de saberlos administrar. La realidad nacional. Con análisis periodístico profesional. Los temas de país abordados con profundidad y credibilidad. Esto fue Diálogo con Ernesto López.